Buenos días a todos y todas. Ya os dejo entrar en el BC Expreso. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos a todos y todas. Aquí estamos. Muy buenas. Muy Hola. buenas. Yes. A todas. Hola, José Luis. Muy buenas. Hola. Aquí estamos esperando. Buenos días. Por favor, a todos los oyentes, sí, muy bien, buenos días. Buenos días. Se quiten, por favor, las... Hola, buenos días. Hola, buenos días. Se quiten, por favor, el micrófono, se silencia el micrófono, por favor. Si quieren dejar queréis dejar la cámara, no hay problema, pero por favor, para no tener interferencias con los micrófonos, se apagan, por favor. Muy bien, pues nada. Bienvenidos al BC Expreso. Empezamos en el año 2021, que esperemos a todos que este 2021 sea muy diferente respecto a lo que hemos dejado en el año 2020. Ya esperemos de todos y veremos que sea así. Bueno. Muy bien, poco a poco entren, pero esto no obstante que vamos a empezar pronto. Buenos días a todos y todas de nuevo. Bienvenido al BC Expreso y bienvenido al 2021. Aquí os deseo a todos y a todas que estáis aquí un feliz 2021 y esperemos que este 2021 sea mucho mejor que el del 2020. Los BC Expreso hoy es el primero del año 2021. Como ya os comunicaba ya anteriormente, vamos a hacer este año cada mes. Voy a hacer un BC Expreso y con diferentes temas. Y hoy empezamos con un tema que es el cohousing y el envejecimiento. Y por ello lo he invitado a María. Y María San Juan es del Atelier 15, es arquitecta y de Madrid, y nosotros tuvimos un encuentro el año pasado y hablábamos sobre el tema del cohousing y el envejecimiento, y muchas gracias por aceptar la invitación y buenos días, María. Buenos días, muchas gracias a ti, Estefan, por contar con nosotras para hablar de cohousing. Un placer. Yo creo que es un tema, cada vez más oímos este tema, que la gente está hablando del cohousing, y yo creo que es algo muy interesante. Empezar, porque muchas veces se preguntan y hablarlo, ¿qué es el cohousing, María? Vale, pues el cohousing es una forma diferente de vivir, que aparte parte de las personas y que pone a las personas en el centro de la producción inmobiliaria de la que estamos hablando, bien sea porque se hace una obra nueva, un edificio nuevo, un complejo, o bien porque se rehabilita un inmueble. Siempre son las personas las autopromotoras. ¿Y qué objetivos tiene? Pues convivir. Cada uno tiene su vivienda individual y completa, pero va a tener unas dimensiones más pequeñas posiblemente, y lo que va a hacer es complementar los espacios con los espacios comunes. Esos lugares que las propias personas han decidido que van a definir en base a sus necesidades y sus objetivos. Bien sea de cuidados, bien sea sociales, de trabajo, deportivos, etc. Muy bien. Y el cohousing, sí, como lo vemos, muchas veces se discuten, ¿cuáles son los perfiles más comunes de un cohousing? Pues, por supuesto, tienen que ser personas colaborativas con una gran capacidad de asociarse y de trabajar participativamente y en comunidad. O sea, el individualismo se cae con el cohousing. Ese es el perfil prioritario, querer cuidarse unos a otros, siendo por supuesto, respetando la individualidad de cada persona, pero siempre partiendo de que hay un objetivo común, hay un bien común y es lo que se va a salvaguardar, el bien común. Sí, yo creo que yo también lo veo que es hacer comunidad, ¿no? Claro. Crecerse, y entre ellos, entre la comunidad, se crezca y se apoya mutuamente para vivir en un espacio común que sea diferente, se diseñan en común o se apoyan en común para al final vivir o envejecer
común, ¿no? Claro. Además hay que pensar que el inmueble es una herramienta. O sea, yo como arquitecta tengo muy claro que yo acompaño una comunidad un tiempo determinado, pero yo luego desaparezco. Son ellos, los propios autopromotores, los habitantes, los que están diseñando su comunidad y su forma de vivir. El edificio es, o el inmueble o la finca es una herramienta para esa convivencia de las personas que tienen un bien común. Exacto. Muy bien. Sí. Si hablamos muchas veces, lo que oímos, hablaba muchas veces del cohousing como alternativa respecto de residencias y también para el envejecimiento. ¿Qué vínculo vemos o lo ves tú el cohousing y las personas mayores o los seniors? A mí me parece un lugar para evitar la soledad no deseada. Entonces me parece un camino perfecto para poder compartir recursos. Primero, evitar la soledad no deseada, que sabemos que es, bueno, va en contra del envejecimiento. O sea, eso es lo que hace más difícil, ¿no? El sentirse bien con uno mismo y el tener tu propio proyecto de vida, que aunque seas mayor no quiere decir que no tengas un proyecto de vida. Y segundo, el poder compartir determinados recursos. Pues determinados recursos de cuidados, pues se facilitan y se reducen los costes a través de un cohousing. No obstante, yo creo que una residencia donde realmente se reciben unos cuidados especiales, pues es eso. O sea, un cohousing no puede sustituir a una residencia asistida donde las personas tienen dependencia y necesidades especiales. Otra cosa es esas personas que a veces se van a la residencia para no estar solas. Pues esto sí que es una alternativa real y absoluta para ellas, siempre y cuando, y volvemos al principio de la discusión, tengan muy claro que hay un bien común. O sea, que no voy, ¿vale? Que tengo que participar con los otros, ¿vale? No es que voy a que me cuiden, porque entonces ya estamos hablando de otra cosa. Es verdad. Sí. Y en España hay proyectos o que tú mencionas que piensas que merece la pena mencionarlo respecto del cohousing y senior. Pues ahora mismo habitando, a mí me parece que hay dos que son referencia. Uno está en Andalucía, que es el primer, podríamos decir, cohousing que se crea, y además lo crean mujeres. Y sobre todo porque llevan ya 20 años conviviendo en él y porque parte eso, ¿no?, de la idea de tener cada uno su apartamento común y un montón de espacios y servicios comunes, y además pensaron en el más allá, ¿no?, en el qué pasa cuando yo tengo una dependencia. Tienen un área en el que las personas dependientes que ya se han quedado solas, que ya no cuentan con su pareja, pues entonces pasan a ese espacio, una especie de unidad de convivencia quizá, podríamos decir, algo parecido, en el que ya se les asiste. Y luego en Madrid tenemos el caso de Travensol, que también llevan 7 años viviendo y que ahí, bueno, pues digamos que se van adaptando a sus propias dificultades. Nosotros hablamos con ellos, van genial, hablamos con ellos durante la pandemia. Y fue lo que a mí más me impresionó cuando hablamos con ellos, pues creo que fue en mayo, es la capacidad de reacción que habían tenido a la hora de organizarse. No dependían de nadie, ellos son su propia institución. Entonces, a la hora de tomar decisiones, no dependían de nadie. Ellos mismos se organizaron con las cooperativas de trabajo que tienen dentro dándoles servicios. Se organizaron entre ellos y se organizaron con el pueblo en el que están viviendo. De tal forma que se daban los servicios para que, aunque cada uno estaba aislado en su vivienda y lógicamente cerraron todos los espacios comunes, seguían ayudándose de manera colaborativa unos con otros. Y para mí eso fue lo más grande, ¿no? Cuando hablamos con ellos. Ver esa capacidad de tomar decisiones por ti mismo. O sea, no dependes de que te venga el consejero de sanidad de nada a decirte cómo tienes que hacer las cosas. Tú sabes si quieres hacer las cosas con tus herramientas colaborativas. Muy bien. Esto me parece interesante, que decía que vemos en crisis, en ciertas crisis, ¿no? Que estuvimos antes, tú y yo hemos hablado de liberar el COVID o esta situación de pandemia ha señalado, igual sería bien hacer alguno más de la comunidad, crecer o desarrollar comunidad y vivir comunidad, apoyar mutuamente unos a otros. Y yo lo pensaba en el intergeneracional, ¿esto sí sería factible o sería más un contra uno a otros? Y como lo vemos en este de Travensol, quizás que no, ¿no? No, que va. Yo creo que se trata de que cada persona saque sus propios talentos y sepa compensarlos los unos con los otros. No se trata de dar y recibir lo mismo, sino que unos dan su capacidad, ¿no?, dependiendo de su edad o su talento o sus circunstancias, y van a recibir
también en base a sus necesidades y circunstancias, intergeneracional enriquece ese sentido, ¿no? Si bien es cierto que cuando hablas de un senior tienen unas necesidades, y más en el tema que hoy tratamos, que es el envejecimiento, que son especiales, y que entonces sí que hace y tiene sentido que, ¿no? que sea una comunidad posiblemente distinta. Yeah. Son dos, o sea, no creo que una quita a la otra, simplemente responde a necesidades y Yeah. objetivos diferentes. Sí, lo vemos, a ver, ahora sí lo pienso que muchas veces, justamente en los últimos años, también por el cambio de los perfiles de los nuevos perfiles que están hablando, sobre todo por los baby boomers, ¿no? Que entran ahora en una franja de edad y se han dado cuenta que lo que hay actualmente no es lo que les satisfaga ni en ciertos entornos, ni en servicios de productos, y ni a la hora del envejecimiento o envejecer en un cierto servicio que te ofrezca la administración, quiere decir, ellos quieren decidir algo. Por lo tanto, eso del cohousing, que en otros países, donde nació más bien en Dinamarca, ya tenían más claro que esto puede ser un aspecto de envejecer, una alternativa más, lo digo yo, ¿no? No es una alternativa como comentaste antes. Yo creo que también hay que aislar, y así tenemos tema de los mitos. Un cohousing no es el suplente de una residencia asistida, porque son dos conceptos para mí diferentes, siempre lo digo y lo defiendo también de esta manera. Un cohousing puede ser que la gente quiera vivir en su casa hasta el final, todo el mundo lo quiera, quizás hay a partir de un cierto momento, igual se tiene que repensar si es posible y factible por toda la comunidad, y quién coge esta responsabilidad, vivir con personas dependientes. Si yo pienso el tema de alguien con deterioro cognitivo, quizás de Alzheimer, y de repente que cada día te está tocando la puerta, ¿no? Porque como estamos en comunidad y está acostumbrado a vivir contigo en la misma finca, aún no en su piso, pero igual hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, creo que un apoyo profesional podrían tener las cohousing, pero creo que hay que darla bien claramente. Yo creo que no es una suplencia de una resistencia. Para mí, yo creo que es un lugar, un ecosistema perfecto para generar la atención centrada en la persona, ¿no? O sea, toda esa asistencia domiciliaria que ahora está dispersa, poder concentrarla y hacerla más fácil y poder compartir los recursos de una manera muchísimo más eficiente. Sí. Sí. Sí, yo creo que eso también. Y si lo vemos también, yo pienso, y muchas veces lo digo cuando estamos leyendo o lo vemos a nivel internacional también, el cohousing creo que también es para un cierto perfil de personas, no es para todo el mundo, creo yo. Bueno, claro, volvemos al principio, necesitas creer en el bien común, con lo cual ahí ya estás haciendo una clasificación de personas. O sea, si lo que buscas es una inversión inmobiliaria, pues te has equivocado de sitio, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado. Luego, en España, pues nos estamos encontrando con el problema de que no es fácil el acceso desde el punto de vista económico. Sí, quizá el senior, porque tiene sus propios recursos que ha ido generando a lo largo a día de hoy, a lo largo de su vida, pero también es cierto que hay personas senior que tampoco tienen grandes pensiones, con lo cual ahí entraría otros factores, y es que la administración fuera consciente de que ella misma podría ser una promotora social de este tipo de alternativa a la vivienda cuando uno ya necesita unas necesidades diferentes, ¿no? Sí, pero a nivel, efectivamente, facilitando suelos, quizá, facilitando espacios, facilitando las gestiones, porque a día de hoy nos falta mucha ayuda a nivel legal, por ejemplo, facilitando la financiación, porque al final, vale, sí, las personas tienen un cierto patrimonio, pero si tienes que hacer una obra que te va a costar 2 millones de euros, claro, conseguir esos 2 millones de euros al inicio no es tan fácil, aunque luego sí sea fácil ir poniéndolos poco a poco, ¿no? O ir restituyéndolos a partir de las personas y de sus pequeños patrimonios. Pero de inicio necesitas un capital importante. Entonces, claro, si esto se facilita, pues hace que sea más para todos. Sí. Yo creo, eso bien que lo dice esto, yo creo que también es importante tenerlo en cuenta. Se necesita un cierto adquisitivo para hacer un cohousing. Aunque la administración le pone un suelo a un cierto plazo, pero hay que construir la casa. Efectivamente. Y claro, si son más personas, quiere decir, si pensemos, y igual son 50 viviendas, los 50 viviendas comprar en Barcelona, cogemos capitales, bueno, ya se necesita un cierto adquisitivo. Por lo tanto, yo creo que también ese es un tema
hay también un cierto nivel. Sí, la administración creo que puede ayudar, y lo vemos en otros, y este es un ejemplo que lo hemos comentado antes porque me parecía interesante. Hace ya casi 2 años estuve en Zúrich y lo vi un nuevo concepto, un nuevo área que lo construyeron, un nuevo barrio totalmente. El suelo lo ha dado Zúrich, la ciudad, pero también lo ha dado esta área, digamos, tampoco era en el centro de Zúrich y no era un suelo de oro, sino era afueras de la ciudad, pero fácil acceso con metros y con tranvía al centro de ciudad. En 20 minutos estabas con transporte público allá. Empezaron con un bloque, en total me parece son 8, no me acuerdo exactamente cuánto era, pero me parecía interesante, y era todo el complejo en sí, es una cooperativa de los complejos que hay. Y lo que a mí me sorprendió, y yo pensaba, cuando lo estuvimos viviendo esto, el arquitecto que nos enseñó el proyecto, y estábamos hablando de cómo seleccionaron las personas, cómo podían entrar en ese complejo o nuevo barrio. Y entonces ellos lo cogieron, las estadísticas sociodemográficas de la ciudad, para ver cómo está la sociodemografía de Zúrich, y a raíz de esto lo pusieron llenar, digamos, la casa de los casas allá. Y uno de me acuerdo también es interesante, porque yo creo que también si quieres crecer o hacer un barrio, tiene que ser un barrio creciente de la realidad, no hacer un barrio que es luego un barrio aislado o un barrio estigmatizado, ¿no? Por solo una parte de la sociedad. Y entonces esto sí me parecía súper interesante a raíz de esto, verlo también. Yo me preguntaba si esto sería factible en nuestro entorno. Es decir, la ciudad cogemos Barcelona o Madrid, como estamos tú y yo en cada una de esas ciudades, porque es muy interesante verlo hasta qué punto estamos dispuestos que alguien nos deja decir tú entras o tú no entras, ¿no? Sí, esto es delicado también. De hecho, yo lo veo en los proyectos que están creándose, que hay algunos que, claro, empiezan a crear como, para que se haga sostenible el proyecto, pensando en el senior, crean como cuotas de edad, ¿no? Ellos han hecho su estudio, es totalmente, o sea, tiene su base absolutamente lógica, pero claro, de repente hay personas que quieren entrar y ya no las dejan, ¿no? Y dices, jo, ¿por qué no me dejas si yo quiero esto como tú? Y, ¿no? Claro, también ahí estamos hablando de una sostenibilidad. Si estás pensando en un senior y todo el mundo tiene la misma edad, pues va a llegar un momento en que se van a encontrar con el mismo problema todos. Si no se ha previsto, como tú bien decías antes, porque llega un momento que no sabes cuál va a ser tu deterioro, pues ellos quieren compensar y hacerlo más sostenible. Esto en un intergeneracional también se supone en teoría que lo resolvería, ¿no? Este tema. Y yo creo, por lo que, hasta donde yo conozco, que cómo se accede o no también es un poco como son las personas, volvemos a lo mismo, si nos olvidamos de las instituciones de fuera y nos centramos en las personas que autopromueven, ellas mismas van a fijar una misión, unos valores, unos objetivos, un para qué, y entonces ahí ellos solo se va a filtrar, ¿no? Y entonces, si hay unos buenos estatutos bien creados y una ideología cierta, pues tú te vas a unir porque eso te va a filtrar y ahí te va a seleccionar. Sí, yo creo que también en este caso yo me acuerdo también en Viena. Viena es una de las ciudades pioneros en viviendas sociales, ¿no? En comunes, porque por su historia. Y yo me acuerdo respecto también al colectivo LGTBI, que os comentaba una vez que tuvimos una reunión y hablábamos de esto. Me parecía bien también, era una cooperativa, es co-housing, co-living, es una mezcla, aunque es cooperativa, pero aunque ellos en su momento hicieron conjuntamente la construcción, el diseño de todo esto, pero también la propia ciudad de Viena ha apostado para ofrecer una parte de la vivienda, dar apoyo social, que es decir, que no llega a cierto fin de dinero mensualmente. Entonces ellos han dado, si me te doy una parte en la financiación del cohousing, pero si tú tienes que ofrecer al menos un porcentaje de pisos que son a fines sociales, y yo te apoyo para que gente que tiene pocos ingresos o no llegan a este ingreso que se necesita, y eso podemos financiar pisos dentro de servicios comunes o sociales dentro de las viviendas, ¿no? De política social. Me parecía interesante y funcionaba muy bien. Y además, justamente
del colectivo, ni es el colectivo solo LGTBI porque se llaman queer, es diferente. El queer es un patchwork de diferentes perfiles, personas que viven conjuntamente, pero ya han construido ya 2 complejos más porque ya han visto que hay una gran demanda de este sentido y me parece interesante. Sí, Viena es un referente en todo lo que tiene que ver con la vivienda social. En Barcelona ahora mismo está abriendo también, está facilitando suelo para cohousings destinados no al envejecimiento, son intergeneracionales, al acceso a la vivienda, ¿no? Para garantizar ese derecho fundamental de las personas al acceso a la vivienda. Aquí tenemos Sí. el ejemplo para mí tenemos el ejemplo de Barcelona, Yeah. que ya tiene habitantes viviendo en cohousing en plena ciudad, además, sí. O sea, que es un referente real aquí. Sí. Sí. Viendo también el tema de qué problemática hay, tú cuando hablas con gente que quieren montarse un cohousing o habláis con personas, y cuál es una problemática hay en común, algo que es más difícil, donde se ponen en común o cómo lo ves, ¿hay un obstáculo específico? O... Sí. Para mí hay tres obstáculos fundamentales. Uno es el desconocimiento del modelo y por lo tanto desconocimiento a todos los niveles, administrativos, legales, etcétera. Y entonces ese desconocimiento del modelo contribuye al problema económico y financiero, cómo encontrar financiación colectiva, ¿no? El concepto de la financiación colectiva de una cooperativa. Cuando estás haciendo unidades residenciales que son viviendas, aunque urbanísticamente intentamos buscar la manera de no decir que son viviendas porque entonces ya la hemos liado, pero son viviendas, o sea, ¿no? Tú tienes tu casa completa. Entonces, ese desconocimiento no ayuda a la financiación y ese es un pilar fundamental. Y luego está el problema del suelo. El suelo en este país, en las ciudades, pues está dentro de un mercado que se ha ido de las manos. Y ese desconocimiento del que hablaba al principio tampoco favorece que suelo público, por ejemplo, se utilice o se lleve a cabo en este fin. Entonces, para mí eso es el primer problema, es la falta de conocimiento y de formación con respecto a qué es esto. La autopromoción tampoco se conoce. Me voy a hacer una casa, realmente es complejo y no se conocen los pasos. Problemas económicos, o sea, el dinero y el suelo. Esos son para mí ¿no? las 3 grandes pruebas de la gincana de hacer un cohousing. Sí. Muy bien. Antes de seguir, a los oyentes, ya lo he visto que Stephanie del Barrio lo ha puesto aquí un enlace para nosotros. Y si alguien tiene una pregunta o quiere hacer una pregunta a María o a mí, por favor, no ponéis directamente en el chat y podéis hacer unas preguntas aquí para que podamos dar respuestas. Si lo tenemos la respuesta, no siempre se tienen las respuestas, intentamos dar las respuestas al menos lo que podemos, que es en nuestro alcance. Y creo que sería interesante. Ánimo para poner algunas preguntas. Yo también creo que es importante, como dices tú, y estos obstáculos o estas cuestiones que tú comentabas antes, hay que tener en cuenta. Esto me recuerda a un ejemplo que yo he vivido o que he visto en Estados Unidos. Me fui a un cohousing, bueno, ellos se llamaban cohousing, pero al final no eran cohousing, porque era en un ámbito rural, pero rural. Yo pensaba, ¿cómo llegan ellos hasta allá en el invierno cuando hay nieve? Porque no había asfalto hasta el final, por lo tanto, fue súper interesante. Y entonces, además, había un señor que ya tenía 75 años, vivía con su mujer, que creo que tenía unos años un poquito menos que él, y era enfermera que se ocupaba un poquito para que la mayoría de la gente que ya viven allá, que eran mayores, porque jóvenes no han venido. Yo le preguntaba, ¿y cómo lo ve esta aldea que ellos dicen? Además era ecológico totalmente, porque hicieron un concepto para que están independientemente de las energías de proveedores fuera, que no se generaban todos ellos mismos la energía, etcétera. Y él me ha dicho, mira, hicimos un error, porque no hicimos realmente un asesoramiento, ¿qué quiere decir cohousing? No hicimos una comunidad, y nos damos cuenta ahora. Somos la mayoría aquí mayores de 70 a 75 años, algunos empiezan ya a ser dependientes y no tenemos resueltos ciertos aspectos aquí de apoyar mutuamente. Incluso era la primera casa que existía en el terreno, que era del terreno,
y usaron como espacio común para hacer fiestas, etcétera. Y dice, ni usamos esto correctamente y ni la gente quiere, porque al final dice, vivimos en un ámbito rural, gente que han decidido vivir en un ámbito rural, pero individualmente. No hacemos comunidad. Yo creo que eso es muy importante para un cohousing. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Sí, que parte de las personas y del bien común. Sí. Ya. Y mira, aquí vamos a ver, voy a ver si las preguntas, vamos a ver, hay uno que pone, el suelo público hasta la fecha se ofrece en VPO, los seniors no entramos en los baremos, vivienda en propiedad, ingresos, etcétera. Hay un comentario de Josep María Ricard, de Walden, que es un proyecto que ellos están promoviendo también para seniors en Sant Feliu de Guíxols de Cataluña. Muchas gracias, Ricard, Josep, por esto te saludamos. Otro de Stephanie lo pone, ¿qué tamaño o capacidad de residentes debe tener un hogar para un proyecto cohousing y que sea rentable? Oh. Esa es una gran pregunta que no vamos a contestar porque no lo sabemos. Yeah. Es que depende de muchos factores, del valor del suelo, de la superficie de cada vivienda, de cuál es ese objetivo que quiero realmente crear aquí, qué necesidades voy a cubrir, cuáles son los servicios que voy a tener. Entonces, cada cohousing, como nos gusta comentar a nosotros, tiene su propio alma, cada comunidad es independiente y entonces hay que estudiar la viabilidad una a una de cada proyecto. Hay quien se apaña con 5 familias, hay quienes deciden que son 50, como quien Travensol, hay quien, no sé cuántos sois en Walden 21, hay quienes, Cantabria están montando uno de 300, o sea, y ahí están, en ello, trabajando y trabajando y trabajando, o sea que... Yo me puedo imaginar, María, porque muchas veces hay la gente, esa es la gran cuestión que preguntan muchas veces, cuando yo escuchaba también en algunos seminarios o talleres, ¿no? De la cuestión de cuánto está rentable. Yo creo que hay que tener en cuenta la sostenibilidad de los futuros vecinos y la comunidad. Es decir, si hay que hacer un estudio económicamente también de ver cuánto nos cuesta y ver realmente si hay gente que están dispuesta. Yo escucho a algunos que dicen un mínimo de 5 viviendas hay que tenerlo porque si no, no está la cuenta ni a mantener al final todo el edificio que se tiene que entender. Pero bueno, al final depende de esta manera, ¿no? Claro. Charles Durret en Estados Unidos dice que en torno a las 25 unidades habitacionales. Pero claro, él sabe mucho, ha estudiado mucho y es el ratio que nos da. Bueno. Lorenzo nos pregunta, María, ¿podría aclarar eso de que se intenta no dominar las viviendas? ¿Tiene que ver con algún tipo de permisos urbanísticas? Esto sobre todo está enfocado al tema senior, más que cuando estás haciendo un edificio de viviendas para intergeneracional, son viviendas, un cohousing de viviendas, pero cuando estamos entrando en senior, los que estamos aquí dedicándonos a profesionalizar y facilitar estos proyectos, pues si tú quieres usar un suelo dotacional para hacer un senior, ¿de acuerdo? En un suelo dotacional urbanísticamente es imposible ejecutar viviendas. Entonces, ¿qué decimos? Pues que estamos haciendo unidades de convivencia, por ejemplo, o unidades habitacionales. Es decir, de tal manera que hacemos fácilmente comprensible ante un técnico de urbanismo o etcétera, el hecho de decir, sí, son apartamentos, son hogares, tengo mi cocina, mi baño, mi habitación, mi salón, pero desde el punto de vista urbanístico son unidades habitacionales o unidades residenciales porque forman parte de un complejo que tiene un fin social y asistencial, aunque no es el asistido que hablábamos antes, ¿no? Pero sí que es cierto que si tú lo estás enfocando además a dar un servicio social en el sentido de que vas a intentar siempre buscar una atención centrada en la persona, pues es mejor así. Esto en Asturias lo están trabajando muy bien, porque ya la ley de asistencia, la asistencial, reconoce la existencia del cohousing como un hogar en el que puedes tener acceso a las ayudas de dependencia que pueda haber, ¿vale? Ahí es donde está el juego de que estoy construyendo viviendas en un suelo dotacional, pero esto me va a traer problemas. Bueno, pues vamos a hablar de unidades residenciales o de unidades habitacionales, siempre pensando en que queremos usar un suelo dotacional.
bien porque queremos presionar a la administración para que nos ceda uno, bien porque queremos comprar uno que nos va a ser un poco más económico, ¿no? Y estamos dando salida también a suelos que están vacíos. Ese es el juego de palabras, ¿no? Que bueno, tenemos un gran debate abierto en este sentido. Muy bien, muchas gracias. José Luis nos dice, en Cataluña se permite la vivienda dotacional en suelo destinada a equipamiento. Claro, pero ya tiene apellido esa vivienda, vivienda dotacional. Sí. Le han puesto un apellido. Sí. Es interesante bien, lo que dices tú respecto de incluir, porque yo muchas veces lo he oído o leído que la gente quiere que se tiene que introducir el cohousing en la ley de dependencia o en servicios, ¿no? Y yo me preguntaba, qué curioso, porque si nos miramos en los países nórdicos, no se diferencian si tú estás en un cohousing o tú estás en un no sé qué, no sé cuándo, en casa o en tu propia casa, porque se define, hay una persona que tiene una dependencia y esta persona tiene el derecho de recibir una prestación de un servicio que decide la persona. Si vive en un cohousing, como es en los países nórdicos, cogemos el ejemplo de Alemania, o Holanda, Dinamarca, perdón, les da igual porque tú recibes una prestación que tú has decidido y esta prestación te la ofrecen en tu casa. En este caso es el cohousing. Es decir, es igual si es un cohousing o es una vivienda o es un servicio residencial, aunque en el servicio residencial es diferente porque se pagan de otra manera. Se puede discutir, se tiene que diferenciar. Tiene que ser si alguien está reconocido en un cierto nivel de dependencia y quiere recibir prestación de servicios en un centro residencial, en un servicio domiciliario o en un cohousing, tiene que ser todos el mismo precio según nivel que le corresponde. Hay una discusión que actualmente que hacen muchos y yo creo que eso hay que discutirlo porque el servicio acción domiciliario tiene que recibir menos dinero que un centro residencial, porque al final tiene que compensarlo igual por parte del usuario donde está viviendo o puede vivir, ¿no? De esta forma. Claro. Es muy difícil. Ese es uno de los grandes objetivos del señor cohousing en España, ese reconocimiento. Yo estoy en mi casa. Sí, y si tengo derecho en mi casa, aunque viva en un bloque de viviendas, pues tengo derecho en mi casa aunque viva en un cohousing. Sí. Efectivamente. Eso es así. Sí, ese gran trabajo. Ya. Muy bien, aquí lo pone Ricard, Josep, algo más. Es nuestro proyecto Cambia el uso hotelero por cooperativa de viviendas para gente mayor con servicios bajo el modelo de uso sin propiedad habitacional. Muy bien. Esto es interesante, el modelo de cesión de uso, que también podemos hacer un pequeño comentario, ¿no? Este concepto de que tú eres habitante del edificio, habitante de la cooperativa, del cohousing, pero eres usuario de la vivienda en la que estás, ¿no? Eres propietario de la cooperativa y como cooperativista tienes ese derecho a la cesión de uso de tu vivienda. Ese también es un concepto muy interesante que marca bastante el modelo de cohousing, que creemos que es fundamental. Mira, ¿no? Ese concepto de cesión de uso de mi vivienda, ¿no? Por ejemplo, en Los Milagros hay en el sur que te comentaba al principio, cuando se quedan solos, ¿no? Dejan su apartamento y pasan a vivir a la habitación. Son todos cooperativistas, entonces dependiendo de... Tienes una cesión de uso, ¿no? Entonces vas usando. Y eso también es clave, aunque cada modelo tenga su alma y sus objetivos, creemos que en España es el modelo, que no es que tenga que ser todos así, pero nos parece que es el ideal. Muy bien. José Luis nos pregunta, o pregunta a ti, María, ¿se podría equiparar un cohousing a un camping senior? Aquí respondo a nivel personal totalmente y no. O sea, para mí no es lo mismo. O sea, no es lo mismo un camping que un cohousing. Aparte que un cohousing lo crean las personas desde dentro. En un camping tú vas a sentarte en un lugar que ya está creado, ¿no? Con unas infraestructuras que son de vacaciones, no son de mi casa. Aunque haya gente que vive ahí todo el año, perfecto. Pero tú necesitas tu casa y tus necesidades y tus espacios. No, para mí no es equiparable. Aunque pudieras hacer un cohousing rural que aparentemente pudiera parecer, pero para mí se basa la base, el cimiento es otro. Yo, como dices tú, yo creo que, porque es importante, ¿no? El cohousing es crear conjuntamente el proyecto. Aunque cogemos el concepto, si tú quieres estar en el ámbito rural y si tú lo haces en el cohousing, el diseño, el desarrollo en tipo camping, digamos así, bueno, luego es como se gestionan, si puede llamarlo también, si ellos viven
en sus caravanas o etcétera, aunque no has desarrollado, claro, es viviendo como comuna en una cooperativa, ¿no? Que sí sería algo así. ¿Me explico qué quiere decir? Porque a mí conceptualmente me da igual, porque yo pienso el importante del convivir, de hacer un cohousing o vivir conjuntamente y desarrollar algo conjunto donde compartimos entre todos que estamos en la misma filosofía, en este concepto, que es decir, si yo me voy a coger un terreno en la montaña de Pirineos y se juntan con bungalows, mira, aquí pone algo de bungalows, se ponen diferentes bungalows, pero en un concepto nosotros decidimos en el equipo, apoyado con un arquitecto que ya nos dice cuáles son las ideas ideales para hacer este complejo o esta aldea, así. O es cohousing, solo decir cohousing es construcción de una nueva vivienda o un complejo con viviendas. Pues es que ahí está el debate de si estamos hablando de una ecoaldea o estamos hablando de una covivienda. A ver, es cierto que una ecoaldea también parte de unos conceptos que son el bien común y de las personas. Pero tiene también otros valores que son fundamentales, que es estar en contacto con la naturaleza. O sea, ¿es una ecoaldea un modelo de cohousing? Pues yo creo que sí, que es otra forma de verlo. Sí, Para mí sí que lo es, ¿no? Entonces, con respecto al tema urbanístico, pues esto es un gran debate y habría que ver además caso por caso, ayuntamiento por ayuntamiento. ¿Se puede hacer la triquiñuela o estudiar la posibilidad del suelo de camping? Pues yo tengo mis dudas, pero habría que estudiarlo. Ahí sí que no me atrevo a entrar, porque además es que el urbanismo es tan local, tan de cada ayuntamiento. Sí. Que en fin, bueno, habría que estudiarlo. Es un buen tema de estudio. Sí. María, muchísimas gracias. Aquí terminamos el expreso, nuestro café y expreso ha terminado. Muchas gracias a todos. El descanso de media hora. Yo te agradezco muchísimo para este debate que sabemos más sobre el tema del cohousing y ánimo para los proyectos que vosotros tenéis y seguir adelante y para ofrecer un servicio diferente del resto de lo que estamos viendo actualmente y también para unas nuevas fórmulas de vivir o ver servicios que pues, pueden ser atención centrada en la persona, pueden ser en diferentes áreas, ¿no? Porque la atención centrada en la persona como filosofía puede ser en un cohousing, en un servicio de atención domiciliaria, en una residencia, siempre y cuando compartes esta filosofía y es algo que tú quieres realmente internamente, lo quieres llevar a cabo en este sentido. Te agradezco muchísimo, María, para darnos aquí la oportunidad de hablar contigo. Gracias a ti por darnos la oportunidad de hablar nosotras de cohousing. Muchísimas gracias. Informar a todos, aquí terminamos, ya lo sabéis, el BC Expreso, el formato son normalmente máximo media hora con un tema específico. El próximo va a ser el próximo 2 de febrero. En este caso vamos a hablar sobre el tema de cuidado basado en evidencia y con una metodología específica, se llama Kinesthetics, y ahí es la presidenta de la Asociación de Kinesthetics de España que va a hablar sobre, sobre este método y qué significa y de qué forma va a hacerlo. Como siempre, este BC Expreso que hemos hecho hoy con María, lo hemos grabado y una vez preparado el vídeo y el consentimiento de María y está correcto así tal cual, lo vamos a publicar y lo vamos a informar a todos los oyentes. Lo voy a enviaros a partir del momento cuando está ya en la red colgada, los informo para que podáis verlo y escucharlo nuevamente. En ese sentido, muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias y ánimo para seguir adelante, para mejorar la calidad de vida de las personas y bueno, para el mejor año 2021, sea como sea. Muchísimas gracias y que vaya todo bien. Gracias, adiós.